Debajo del océano hay submarinos nucleares que casi nadie puede ver. Se mueven silenciosamente mientras transportan algunas de las armas más poderosas jamás creadas por el hombre. Y lo más sorprendente es que tienen la capacidad de permanecer bajo el océano durante varios meses sin salir a la superficie, mientras que la mayoría de los submarinos necesitan regresar a la superficie para tomar aire o combustible. El submarino nuclear es diferente, porque puede permanecer bajo el agua por mucho tiempo, ya que produce su propio aire. Tiene un sistema que utiliza agua de mar para producir oxígeno, y este proceso se llama electrólisis. Explicado de manera sencilla, la electricidad separa el agua para obtener el oxígeno que respira la tripulación. El oxígeno es lo que usan las personas dentro para poder respirar. Mientras tanto, el hidrógeno que también se produce en el proceso se libera fuera del submarino, porque puede encenderse fácilmente si se acumula. Todo este sistema es alimentado por el reactor nuclear del submarino. Por eso la falta de electricidad no es un problema. Y continúan produciendo aire tanto de día como de noche. Pero el oxígeno no es el único problema dentro del submarino. Cuando respiramos, liberamos dióxido de carbono o CO2. Si esto se acumula en un lugar cerrado, puede volverse peligroso. Por eso hay filtros especiales y sistemas químicos dentro del submarino que absorben el CO2 para mantener el aire seguro. También el humo de la cocina, el olor de los químicos y otras impurezas en el aire se eliminan con los sistemas de filtración. En pocas palabras, casi todo lo que una persona necesita para sobrevivir se produce dentro del submarino. El aire aquí es artificial. El agua proviene del proceso de desalinización, donde el agua de mar se convierte en agua potable, y todo el lugar funciona con energía nuclear. Pero la pregunta es, ¿cuándo puede un submarino salir a la superficie del mar? Según los informes de la Marina de los Estados Unidos y otras fuentes militares, la única razón importante por la que un submarino regresa a la superficie es porque se está acabando la comida de la tripulación. Eso significa que si hay suficiente comida, pueden permanecer bajo el mar durante muchísimo tiempo. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más aterradora, porque el verdadero corazón de un submarino nuclear es su reactor. Dentro de él hay un reactor nuclear compacto que es casi del tamaño de una habitación pequeña. Pero aunque sea así de pequeño, puede generar una cantidad enorme de energía. Según informes militares y de ingeniería nuclear, los submarinos nucleares modernos como la clase Virginia de Estados Unidos utilizan un reactor que puede durar más de 20 años y hasta 30 sin necesidad de recargar combustible. Eso significa que durante toda la vida útil del submarino es posible que no sea necesario reemplazar su combustible nuclear. Esto es muy diferente de un barco ordinario que siempre necesita gasolina. Este reactor es el que produce el calor. Después, este calor se utiliza para producir vapor o un vapor muy caliente que hace girar las turbinas del submarino. Las turbinas son las que hacen funcionar todo el barco y suministran electricidad a todos los sistemas. Y como funciona con energía nuclear, no necesita tomar aire de la superficie como los submarinos diésel. Los submarinos diésel necesitan salir a la superficie a veces para encender el motor y cargar la batería. Y cuando suben a la superficie, es más fácil que los vea el enemigo. Pero el submarino nuclear puede permanecer escondido bajo el agua por mucho tiempo. Es silencioso, difícil de encontrar y casi invisible. Y la potencia del combustible nuclear es aún más sorprendente. ¿Pero por qué? Según los estudios sobre energía nuclear, una pequeña cantidad de uranio enriquecido tiene una energía equivalente a una enorme cantidad de combustibles ordinarios como el carbón o el petróleo. Por eso, aunque el núcleo del reactor del submarino sea pequeño, es suficiente para hacer funcionar todo el barco durante muchos años. Pero la parte más peligrosa de los submarinos nucleares no es solo el tiempo que pueden permanecer bajo el agua, sino las armas que llevan a bordo. Hay algunos submarinos, especialmente los submarinos de misiles balísticos, que llevan misiles nucleares capaces de alcanzar objetivos desde distancias muy lejanas. Por ejemplo, según la Marina de los Estados Unidos y los informes de defensa, los submarinos de la clase Ohio de Estados Unidos tienen la capacidad de llevar misiles Trident con ojivas nucleares. Y cada ojiva tiene una potencia muchas veces mayor en comparación con la bomba atómica que se usó en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima. En términos sencillos, un solo submarino puede llevar suficientes armas nucleares como para causar una destrucción masiva en muchas ciudades. Y lo que da aún más miedo es que, mientras la mayoría de las personas vive su día a día normalmente en la superficie del mundo,
Hay submarinos nucleares que ahora mismo patrullan silenciosamente bajo el océano. No los vemos, no sabemos dónde están, pero ahí están. Vigilan silenciosamente bajo el mar mientras llevan algunas de las armas más peligrosas del mundo. Pero espera, antes de continuar, me gustaría pedirte un like y que también te suscribas. Esto ayudará mucho a nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora volvamos. De hecho, no solo Estados Unidos tiene este tipo de submarino. Para quienes no lo saben, en el mundo de las armas nucleares hay una razón por la que los grandes países tienen miedo de iniciar una guerra, porque saben que si atacan, habrá un ataque de represalia inmediato contra ellos. Por eso son importantes las armas nucleares. Por ejemplo, si China ataca usando su base en tierra, Estados Unidos puede destruir sus ciudades usando submarinos. Es más difícil encontrar los submarinos que las bases de misiles en tierra. Las bases de misiles se pueden ver por satélite, así que el enemigo sabe dónde están. Pero el submarino está escondido bajo el mar. Puede estar en el Océano Atlántico, puede estar en el Océano Pacífico o en el Ártico. Y como el enemigo no sabe dónde está, siempre están en alerta. Y a veces, incluso el enemigo con el sistema de inteligencia más moderno, tampoco está seguro de dónde exactamente se esconde. Por eso, para las grandes potencias nucleares, el submarino es el más difícil de destruir. Según la Marina de los Estados Unidos, el misil Trident 2D5 se utiliza en los submarinos clase Ohio de Estados Unidos y en los submarinos clase Vanguard del Reino Unido. Este misil está diseñado para la disuasión nuclear estratégica, es decir, no es un arma común. Está ahí para evitar que el enemigo inicie una guerra nuclear. El Reino Unido, según la declaración oficial de su gobierno, tiene una política llamada disuasión continua en el mar. Desde 1969 han procurado tener siempre un submarino armado con armas nucleares en el mar. Eso significa que, aunque todo esté tranquilo, aunque no haya noticias, aunque la vida de la gente en la superficie sea normal, tienen un submarino sumergido en algún lugar, listo para actuar si ocurre una emergencia nacional grave. Francia sigue la misma lógica. Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, su misil M51 se utiliza para mantener la credibilidad de su disuasión nuclear basada en el mar. En pocas palabras, quieren demostrar que aunque alguien los ataque, todavía tienen una manera de contraatacar desde el mar. Rusia, China e India también tienen su propia fuerza de submarinos. No es necesario detallar cada misil y cada cantidad porque mucha de esta información es clasificada o cambia constantemente. Pero lo que está claro es que estos países invierten en submarinos porque saben que las armas más poderosas no siempre son las más ruidosas. A veces las armas más poderosas son las que no puedes ver. Y ese es precisamente el trabajo de un submarino nuclear. No necesita mostrarse, no necesita amenazar todos los días. Es suficiente con que el mundo sepa que está ahí. Porque cuando el enemigo sabe que hay un submarino que puede sobrevivir al primer ataque, se les hace más difícil iniciar el conflicto. Es algo así. Si hay dos personas que tienen armas muy poderosas, ambos van a pensarlo dos veces antes de hacer algo, porque saben que si uno ataca primero, no significa que ya está a salvo. Todavía puede haber una represalia, y en la estrategia nuclear, esa es la razón por la que los submarinos son tan importantes. No fueron hechos para usarse todos los días, sino que son la protección de un país. Pero mientras hablamos del poder de las armas, hay una pregunta más simple. ¿Cómo logran las personas dentro sobrevivir tanto tiempo bajo el agua? Porque no importa qué tan avanzado sea el submarino, sigue estando tripulado por personas. Aún necesitan comer, aún necesitan dormir, aún tienen que trabajar dentro de un espacio estrecho de acero, mientras cientos de metros de agua están encima de ellos. De hecho, aunque el submarino sea de propulsión nuclear, hay algo que el reactor no puede hacer. No puede producir comida. Así que en la vida real, la limitación de un submarino no es la electricidad, no es el aire, no es el agua, sino la comida. Antes de salir en una misión, el submarino se llena de provisiones. Miles de latas, comida congelada, productos secos y otros alimentos se meten por las pequeñas escotillas. Debido a que el espacio es pequeño, casi todos los lugares vacíos se usan como almacenamiento. Hay comida al lado del pasillo, hay comida debajo de las literas. Hay comida en las esquinas. En la primera parte de la patrulla a veces parece que la tripulación camina sobre su propio supermercado, y no es un grupo pequeño. La tripulación de un submarino nuclear puede ser de más de 100 personas. Todos los días hay que darles desayuno, comida, cena y a veces hasta una comida nocturna para los que están de guardia en la noche. Por eso, dentro del submarino, la cocina es algo muy importante.
no es solo comida, es una necesidad para ellos. Y cuando pasas varios meses sin ver la luz del sol, sin aire fresco, sin privacidad y viendo casi lo mismo todos los días, la buena comida ayuda mucho para que la tripulación se mantenga tranquila. Por eso, en muchas armadas, la selección de los cocineros del submarino es algo serio. Tienen que cocinar bien aunque el espacio sea limitado. Tienen que planear bien las comidas. Y tienen que asegurarse de que los suministros importantes no se acaben rápido. Al inicio de la patrulla, primero se comen las frutas y verduras frescas porque se echan a perder más rápido. Después siguen los alimentos congelados. En la última parte de la misión, comen más seguido alimentos enlatados y productos que no necesitan refrigeración. Así que mientras más avanza la misión, el menú se vuelve más simple y repetitivo. Pero aún así, la comida sigue siendo importante. Porque bajo el agua, una buena comida no es un lujo. Al contrario, es un descanso. Es un consuelo. Es un recordatorio de que, aunque estén dentro de un mundo de acero, siguen siendo humanos. Pero aunque la tripulación esté satisfecha, hay otra cosa aún más importante para la supervivencia del submarino: el silencio. Bajo el agua, el ruido es como una luz en la oscuridad. Si te escuchan, pueden encontrarte. Si te encuentran, pueden seguirte. Y si te siguen, puedes convertirte en un objetivo. Por eso, en la guerra de submarinos, la verdadera defensa no es el grosor del acero. La verdadera defensa es el silencio. Como dicen, los submarinos nucleares modernos están hechos para ser extremadamente silenciosos. Todo el diseño de un submarino está enfocado en reducir el sonido. La hélice o el sistema pump jet está hecho para no generar vibraciones fácilmente. La maquinaria interna se coloca en soportes especiales para que el ruido no se propague por el cuerpo del submarino. Incluso los movimientos de la tripulación tienen disciplina. No puedes simplemente gritar. No puedes simplemente golpear objetos. No puedes hacer ruido, especialmente cuando el submarino está en un área sensible. Porque bajo el mar, incluso un sonido mínimo puede ser una pista. Y el océano en sí es un lugar ruidoso. Hay olas, hay lluvia en la superficie, hay ballenas, hay otros barcos. Hay sonidos naturales que vienen del fondo marino. Por eso, el objetivo del submarino es mezclarse con el ruido del mar hasta que casi no se note. Como una sombra en la oscuridad. Está ahí, pero no lo ves. Se mueve, pero no lo escuchas. Y mientras más silencioso es el submarino, más peligroso se vuelve. Porque el enemigo más peligroso no es el que siempre se muestra, sino el que ha estado cerca todo el tiempo, pero solo te das cuenta demasiado tarde. Pero los submarinos no eran así de silenciosos antes. En los primeros años de la Guerra Fría, especialmente en los años 50 y 60, la mayoría de los submarinos nucleares eran ruidosos. El motor hacía un zumbido. Había vibraciones de las turbinas. La hélice que giraba hacía ruido. Y todos esos pequeños sonidos se propagaban en el agua. Eso era un problema porque el mar transmite el sonido muy rápido. Debajo del agua, el sonido viaja mucho más lejos que en el aire. Por eso, durante la Guerra Fría, los operadores de sonar a menudo podían escuchar un submarino que se acercaba desde distancias muy lejanas. Según antiguos informes militares e historias de submarinos, hubo submarinos soviéticos que eran mucho más ruidosos en comparación con los submarinos modernos de hoy en día. A veces, los operadores de sonar con experiencia incluso podían identificar qué tipo de submarino se acercaba solo por el sonido de su motor. Es como reconocer la voz de una persona. Pero a medida que la tecnología avanzaba, los submarinos se volvieron cada vez más silenciosos. Ahora, casi todas las partes de un submarino nuclear moderno están hechas para reducir el ruido. Las máquinas pesadas en el interior no están conectadas directamente al cuerpo del submarino. Se les ponen amortiguadores especiales y soportes de goma para que la vibración no se propague. En una explicación sencilla, es como si le pusieran una almohada a la máquina para que no se escuche afuera. Incluso los sistemas del reactor también se hicieron más silenciosos. Hay algunos submarinos modernos que usan sistemas de enfriamiento que no requieren bombas potentes durante el funcionamiento normal. Por esto se reduce el ruido en el interior. Incluso la hélice también fue modificada. En lugar de una hélice ordinaria, muchos submarinos nuevos ahora usan un sistema pump jet. Es más silencioso mientras está en funcionamiento. Es más difícil de escuchar. Es más difícil de encontrar. Incluso el exterior del submarino tiene un recubrimiento especial. Según los informes de defensa militar, algunos submarinos tienen paneles similares al hule que ayudan a absorber las ondas de sonar en el casco. Cuando menos señales de sonar regresan, es más difícil saber dónde está el submarino. Y ese realmente es su principal objetivo, no la velocidad, no la fuerza, sino permanecer invisibles y no ser escuchados. En la guerra submarina, si el enemigo te detecta, eso ya es un gran problema. Por eso, los países grandes gastan miles de millones de dólares solo para hacer que sus submarinos sean aún más silenciosos.
Y aunque la tecnología está muy avanzada hoy en día, sigue siendo un gran desafío militar encontrar un submarino que realmente no quiere ser encontrado. Pero mientras todo está silencioso dentro del submarino, hay algo ahí que sorprendentemente es muy importante para la vida diaria de la tripulación, y eso es la comida. Según muchas armadas, la comida deliciosa es realmente importante para mantener en buen estado la salud mental de la tripulación. A pesar de esto, aunque hay comida y un buen sistema dentro, los submarinos tienen un gran problema que hasta ahora no ha sido fácil de solucionar. Y eso es la comunicación. Cuando el submarino está bajo el agua, casi se corta su conexión con el mundo de la superficie. Y la razón es simple. Las ondas de radio no pueden penetrar fácilmente el agua de mar. En la superficie, la comunicación por radio es rápida. Pero bajo el agua es otra historia. La señal se debilita rápidamente al pasar por el agua de mar. Por eso, la radio militar normal es casi inútil cuando el submarino está a gran profundidad. Por eso, algunas armadas usan frecuencias muy bajas, o señales UOLF. También existen sistemas de frecuencia extremadamente baja, o ELF. Estas señales son más lentas, pero pueden llegar bajo el agua. El problema es que la transmisión de datos es extremadamente lenta. En términos simples, es como tener un internet muy lento. A veces, un mensaje corto puede tardar varios minutos o incluso más en llegar. Y si la orden es larga o complicada, es más difícil enviarla. Por eso, los militares crearon un método especial para poder enviar mensajes a los submarinos. Pero lo que puede hacer es muy limitado. Normalmente solo se envían mensajes cortos codificados. No conversaciones largas, no videollamadas, no comunicación en tiempo real. A veces el submarino solo recibe unos cuantos caracteres o palabras clave, y cada código corresponde a una instrucción. Según los informes militares y los analistas de defensa, uno de los tipos de mensajes más importantes es el mensaje de acción de emergencia. Este es el tipo de instrucción codificada que se utiliza para las situaciones más graves, incluyendo posibles órdenes de lanzamiento nuclear. Por eso, todo el sistema de comunicación de los submarinos nucleares está diseñado para asegurar que el mensaje crítico llegue, incluso si están bajo el agua. Pero hay un problema. Cuando un submarino quiere enviar una respuesta más clara o recibir más información, necesita acercarse más a la superficie. No sube completamente, pero solo lo suficiente para sacar la antena por encima del agua. Cuando eso sucede, es cuando reciben transmisiones satelitales y envían su respuesta. Después, rápidamente se sumergen de nuevo, porque mientras más tiempo estén cerca de la superficie, mayor es la probabilidad de que el enemigo los vea. Pueden ser detectados por el radar, puede que los detecten las aeronaves de vigilancia, puede que rastreen la señal. Por eso, cada vez que suben cerca de la superficie, lo hacen con mucho cuidado, rápido, silencioso, y todo está muy bien planeado, porque incluso unos minutos de exposición ya representan un gran riesgo para el submarino. Pero no solo la comunicación es difícil bajo el agua, también la navegación. Para una persona normal es fácil usar el GPS, solo tienes que abrir tu celular y de inmediato puedes ver dónde estás. Pero en un submarino no es tan simple. El GPS no funciona en aguas profundas porque las señales de los satélites no pueden penetrar bien el agua de mar. Por eso, mientras el submarino está bajo el mar, no puede saber su posición exacta usando satélites. Y piensa lo difícil que debe ser eso. Todo está oscuro, no hay señales de tránsito, no hay luces, no hay montañas ni edificios que puedas usar como referencia. Solo hay agua en todas las direcciones. Entonces, ¿cómo saben dónde están? Es gracias a las matemáticas y a instrumentos extremadamente sensibles. Lo principal que usan los submarinos son los sistemas de navegación inercial. En una explicación sencilla, este sistema mide cada movimiento del submarino, cada giro, cada aceleración, cada descenso o ascenso, y a partir de ahí calcula dónde está el submarino basándose en la última ubicación conocida. Es algo así. Si sabes dónde comenzaste y también sabes qué tan lejos y qué tan rápido te has movido, puedes adivinar dónde estás ahora. Pero con el tiempo, el sistema empieza a tener pequeños errores, y mientras más larga sea la misión, más grande se vuelve ese error. Por eso, a veces es necesario actualizar la posición del submarino. A veces, sube cerca de la superficie para recibir una señal de GPS. En otras ocasiones, usan sonar para comparar el fondo del mar con los mapas del lecho marino. Es como hacer coincidir la tierra real con el mapa. Todo esto es importante porque el submarino no puede perder el rumbo. No puede chocar con el fondo del mar.
no puede equivocarse de ubicación, especialmente si se trata de un submarino de misiles estratégicos, porque para que el misil acierte en el objetivo, el submarino debe conocer su posición exacta antes de lanzar. Y mientras apenas estamos pensando en eso, hay otro enemigo aún más aterrador bajo el mar: la presión. Mientras más profundo va el submarino, mayor es el peso del agua a su alrededor. En la superficie del mar, la presión es normal, pero mientras más desciendes, mayor es la fuerza que empuja al submarino desde todas las direcciones. Y no es una fuerza pequeña, es enorme. Es como si algo muy pesado estuviera presionando cada parte del barco. Por eso el cuerpo del submarino está hecho de un metal muy resistente. Según los informes de ingeniería de defensa, se utiliza acero especial de alta resistencia en el casco de presión de los submarinos. Esta es la parte más importante del barco. Esto es lo que literalmente bloquea la enorme presión del océano. Cada soldadura, cada pieza de acero, cada puerta, cada agujero por donde pasan las tuberías y cables. Todo eso debe ser extremadamente resistente, porque si hay una pequeña parte que falla mientras el submarino está en lo profundo, el resultado puede ser catastrófico. Si ocurre una gran brecha en el casco mientras el submarino está a gran profundidad, el agua entrará con muchísima fuerza. Y según los expertos en ingeniería, con esta presión el agua puede entrar muy rápido y con muchísima fuerza. Por eso, en la ingeniería de submarinos, las inspecciones son sumamente estrictas. Se revisa el acero una y otra vez, se inspeccionan las soldaduras y se prueba el casco antes de permitir su uso, porque bajo el agua un pequeño defecto puede convertirse en una gran tragedia. En un avión, a veces todavía hay oportunidad de hacer un aterrizaje de emergencia si surge un problema. Pero en un submarino que está en una parte muy profunda del mar, esa es otra historia. Cuando falla el casco, a veces solo pasan segundos antes de que el submarino desaparezca por completo. Por eso, para los submarinistas, el casco de presión es literalmente lo que les salva la vida, porque mientras esté intacto, tienen protección contra el peso de todo el océano. Pero cuando falla, es su fin. Pero dentro del submarino, no solo le temen al agua a los tripulantes. A veces, el fuego es aún más peligroso. Suena extraño porque están bajo el mar, pero cuando hay un incendio dentro del submarino, no es un incendio cualquiera. El entorno está cerrado, los pasillos son estrechos. Hay muchos cables, máquinas, aceite, plástico y equipo. Y sobre todo, todos respiran el mismo aire. Cuando hay fuego, consume rápidamente el oxígeno. Cuando hay humo, rápidamente llena todo el compartimiento. Y cuando hay gas tóxico, el aire dentro puede volverse peligroso en solo unos minutos. Por eso, en un submarino, el simulacro de incendio no es un juego. Todos los miembros de la tripulación, desde el oficial de más alto rango hasta el marinero más nuevo, deben saber cómo combatir el fuego. Deben saber cómo usar el equipo de respiración. Deben saber cómo cerrar un compartimiento. Deben saber cómo detener el fuego antes de que se propague. Porque bajo el agua no hay camión de bomberos que venga. No hay una salida fácil. No hay ventanas abiertas para que salga el humo. Si hay un incendio, ellos son los únicos que lo enfrentarán. Y si no pueden detenerlo de inmediato, todo el submarino podría estar en peligro. Así de difícil es la vida bajo el mar. Aunque afuera todo esté tranquilo, siempre hay riesgos adentro. Y durante la Guerra Fría, el mundo de los submarinos se volvió aún más peligroso. No solo patrullaban en ese entonces. Se vigilaban entre ellos, se escondían, se seguían y a veces estaban tan cerca uno del otro sin que la gente de arriba lo supiera. Durante la época de Estados Unidos y la Unión Soviética, gran parte de su enfrentamiento ocurrió bajo el mar. No se veía en la televisión, no se escuchaba en las noticias. Pero debajo del Atlántico, Pacífico y Océano Ártico había submarinos que silenciosamente buscaban al enemigo. El objetivo de los submarinos de ataque era simple pero peligroso: buscar el submarino de misiles del enemigo, seguirlo sin ser detectado, escuchar su sonido, conocer sus movimientos. Y si llegara a estallar una guerra nuclear, ellos serían los primeros en intentar detenerlo antes de que lance los misiles. Así de difícil es. La guerra submarina durante la Guerra Fría era muy tensa. Un solo movimiento en falso y alguien podría escuchar. Un solo ruido de la máquina y la posición podría ser descubierta. Un giro equivocado podría acercar dos submarinos a una distancia peligrosa. Y como están en juego armas nucleares, cada pequeño error podría escalar. Muchos de los detalles de este tipo de operaciones siguen siendo clasificados hasta hoy. Por eso, muchos miembros de la tripulación regresaron de estas misiones sin poder contarle a su familia a dónde fueron o qué hicieron. Trabajaron en silencio bajo el mar. Vigilaban en silencio. Y en silencio llevaron el peso de una misión que podía decidir el destino de muchos países.
Pero sin importar qué tan bueno sea el equipo y qué tan avanzada sea el submarino, hay ocasiones en las que no logran regresar, porque el mar no perdona. Cuando un submarino se pierde en las profundidades del océano, a veces es muy difícil encontrarlo. No hay luz, es muy profundo, es muy vasto, y los restos pueden estar esparcidos en el fondo del mar como si fueran pequeños fragmentos en un mundo inmenso. Uno de los ejemplos más conocidos es el USS Scorpion de Estados Unidos. Según los registros de la Marina de los Estados Unidos, desapareció el 22 de mayo de 1968 mientras regresaba de una misión. Había 99 tripulantes a bordo. No llegó a Norfolk, Virginia. Comenzó una gran operación de búsqueda, pero pasaron varios meses antes de que encontraran los restos en el fondo, en las profundidades del Océano Atlántico, cerca de las Azores, a una profundidad de aproximadamente 10,000 pies. Hasta ahora, todavía se habla de la verdadera razón de su desaparición. Hay una explicación oficial que tiene que ver con un mal funcionamiento de un torpedo, pero hay otras teorías que no se han podido comprobar. Lo único claro es que los 99 que iban a bordo nunca regresaron a casa. Ese mismo año también desapareció el submarino soviético K-129 en el Océano Pacífico. Según los informes desclasificados, esto provocó una de las operaciones más secretas y ambiciosas de la CIA durante la Guerra Fría. A esto se le llamó Proyecto Azorian. La CIA construyó un gran buque de salvamento que parecía un barco de minería marina, pero la verdadera misión era intentar levantar parte del submarino soviético hundido desde las profundidades del Pacífico. Según los materiales desclasificados de la CIA, solo se recuperó una parte del submarino, y todavía hay muchos detalles que no se han revelado completamente al público. Esto muestra lo importantes que eran los submarinos durante la Guerra Fría. Incluso si el barco ya se había hundido, los secretos que llevaba seguían teniendo valor. Y el 12 de agosto de 2000, otro desastre de submarino sorprendió al mundo. El submarino ruso Kursk se hundió en el mar de Barents mientras realizaba un ejercicio militar. Según la investigación oficial rusa mencionada en varios informes, se cree que todo comenzó con la explosión de un torpedo dentro del submarino. Murieron los 118 miembros de la tripulación. Lo más doloroso es que hubo informes de que algunos tripulantes posiblemente sobrevivieron a la primera explosión, pero no fueron rescatados a tiempo. Por esto, el mundo vio aún más lo difícil que es un rescate de submarinos. Cuando ocurre algo malo bajo el mar, no basta con saber dónde está el submarino. También tienes que llegar ahí rápido. Tienes que abrir la escotilla. Tienes que luchar contra la presión, el frío, la oscuridad y el tiempo. Y muchas veces el tiempo es el mayor enemigo. Esa es la dura realidad. En la vida de los submarinistas, cuando un soldado está en tierra, tiene la oportunidad de ser encontrado. Cuando un piloto se estrella, tiene la oportunidad de ser rescatado. Pero cuando un submarino se pierde bajo el mar, a veces no hay cuerpos, no hay restos y no hay respuestas claras que se le puedan dar a la familia. Por eso, cada patrulla de submarino conlleva un peligro silencioso. No solo por el enemigo, sino por el mismo lugar donde trabajan. Un mundo oscuro, frío y muy profundo, donde, cuando algo sale mal, a veces ese es el mismo mar el que esconde toda la historia. Esto